30 datos impactantes sobre Rusia que te dejarán sin palabras. Definir a Rusia en una sola palabra es una tarea compleja. Algunos podrían elegir frío, mientras que otros podrían mencionar a Putin o incluso vodka. Sin embargo, capturar la esencia del país más extenso del mundo, con su profunda cultura e historia ancestral, requiere ir más allá de simples etiquetas. Por eso, en nuestro canal, te llevaremos en un viaje revelador con 30 curiosidades sobre Rusia que tal vez desconocías, para que puedas aprender más sobre este fascinante país. Así que abrígate, porque nuestro viaje comienza. Nos vamos directos a Oymyakon, reconocida universalmente como la localidad más fría del planeta. Ubicada en el corazón de Siberia, Oymyakon es un testimonio extremo de las condiciones climáticas severas. En 1926, esta ciudad alcanzó una marca histórica cuando los termómetros se desplomaron a los 71.2 grados bajo cero, estableciendo un récord de frío que hasta hoy ningún otro lugar habitado ha logrado superar. Oymyakon no solo se distingue por ser la ciudad más gélida de la Tierra, sino también por la resistencia de sus cerca de 500 habitantes, verdaderos supervivientes. Estos valientes enfrentan 9 largos meses de invierno con temperaturas promedio que oscilan alrededor de los 50 grados bajo cero. Imagínate estar allí. Definitivamente es un tipo de vida que pone a prueba la resistencia humana al extremo. Por suerte, Rusia es muy grande y el país ofrece algunas regiones con climas algo más cálidos. Rusia ocupa más de 17 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 11% de la superficie terrestre. De hecho, los rusos pueden estar orgullosos de vivir en el país más grande del mundo. Dentro de Rusia cabrían 2 países del tamaño de Brasil. Es realmente sorprendente cómo, a pesar de su enorme tamaño, Rusia tiene una población menor que muchos países más pequeños. Por ejemplo, Estados Unidos, que ocupa un poco más de la mitad del territorio de Rusia, cuenta con el doble de habitantes. Esto subraya la baja densidad de población en muchas áreas de Rusia, especialmente en las regiones más frías y remotas de Siberia, donde las condiciones extremas hacen que sea difícil vivir y desarrollarse. Y con todo este tamaño, Rusia también es la campeona en lo que se refiere a horarios, con 11 franjas horarias distintas. Esto significa que mientras algunos rusos están empezando su día, otros ya están casi listos para irse a dormir. Rusia podría haber sido todavía más grande de lo que es ahora, porque hasta 1866, Alaska formaba parte de los rusos. En aquel tiempo, se llamaba América Rusa, y después se convirtió en el estado más grande de Estados Unidos cuando fue vendido. Manejar un territorio tan enorme y frío como Alaska era un reto grande para los rusos, que ya tenían muchísimo terreno helado bajo su control. Pensando en esto, el zar Alejandro II decidió vender Alaska a Estados Unidos. En ese entonces, el precio de venta de Alaska fue de $7 millones, una cantidad que hoy parece una ganga, especialmente después de que se descubrieran vastas reservas de petróleo en la región. Cuando Estados Unidos compró Alaska, no todos los estadounidenses estaban contentos con la adquisición. Muchos pensaron que habían adquirido simplemente una gran nevera, que no serviría para nada. Sin embargo, el tiempo demostró que aquellos críticos estaban muy equivocados. Con los años, Alaska se ha revelado como un lugar de gran valor, no solo por sus recursos naturales, sino también por su belleza y su importancia estratégica. La relación entre Estados Unidos y Rusia en aquella época también era muy diferente de lo que es hoy. Después de que Rusia se transformara en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o simplemente la Unión Soviética, las relaciones entre rusos y estadounidenses se volvieron bastante tensas, convirtiéndolos en rivales tan dispares como el perro y el gato. Durante varias décadas, ambos países rivalizaron por mostrar al mundo cuál de los dos era mejor. Esta rivalidad se vio en muchas áreas, como la carrera espacial y las influencias políticas en diferentes partes del mundo. Incluso después de que terminara la Guerra Fría y se disolviera la Unión Soviética, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos nunca volvieron a ser las mismas. Hasta hoy siguen existiendo tensiones y desacuerdos que muestran la vieja rivalidad.
Si quisiéramos poner la relación entre Rusia y Estados Unidos en términos que todos entendemos, podríamos compararlos con esos vecinos que siempre están tratando de superarse el uno al otro, compitiendo por tener la casa más grande, el coche más caro o la mujer más hermosa. Aunque muchos no lo sepan, Rusia y Estados Unidos son literalmente vecinos. Están separados por el estrecho de Bering, que en su punto más estrecho mide solo 83 kilómetros. En medio de este estrecho hay dos islas pequeñas, la Diomedes Mayor, que pertenece a Rusia, y la Diomedes Menor, que es parte de Estados Unidos, y estas islas están a solo 4 kilómetros de distancia entre sí. Durante la Guerra Fría, esta frontera era conocida como el telón de hielo. Si tuviera que describir la relación entre estos dos países, diría que, aunque están muy cerca en términos geográficos, en casi todos los demás aspectos están bastante alejados. Una curiosa diferencia entre Rusia y Estados Unidos es la forma en que cada país ha considerado la cerveza. En Estados Unidos, al igual que en la mayoría de los países del mundo, la cerveza es tratada como una bebida alcohólica y solo se vende a adultos. Sin embargo, en Rusia, la situación era bastante distinta hasta hace no mucho tiempo. Hasta 2011, en Rusia, la cerveza se consideraba más un alimento que una bebida alcohólica. Esto se debía a que la legislación rusa solo reconocía como bebidas alcohólicas aquellas que tenían una graduación alcohólica superior al 10%. Cualquier bebida con un porcentaje menor, como la cerveza, se catalogaba como alimento y se vendía sin restricciones en cualquier lugar. Pero hoy, esta es solo una de las muchas curiosidades sobre el pasado de Rusia, ya que el gobierno decidió cambiar la clasificación en 2011 como una forma de intentar combatir el alcoholismo. Uno de los mayores problemas de Rusia. El problema del alcoholismo en Rusia es tan serio que se cree que es una de las causas de que haya alrededor de 11 millones más de mujeres que hombres en el país. Si te preguntas cómo está relacionado el beber alcohol con tener más mujeres, aquí te lo explico. Las mujeres en Rusia viven, en promedio, hasta los 74 años, mientras que los hombres suelen vivir hasta los 66 años. Una de las principales razones de esta diferencia en la esperanza de vida es la cantidad de alcohol que consumen los hombres rusos. Además, otros factores como guerras, accidentes de tráfico y problemas cardíacos también influyen en que haya menos hombres. Algunos hombres rusos siguen echando una mano al desequilibrio. Un estudio revelador publicado en el periódico británico The Guardian, que incluyó a más de 150.000 hombres, mostró que aquellos que bebían vodka frecuentemente tenían un 35% más de riesgo de morir antes de cumplir 55 años. A pesar de lo grave de esta estadística, algunos podrían ver un lado positivo en esta situación demográfica. Los hombres que logran vivir más allá de los promedios pueden considerarse afortunados en un país donde hay 11 millones más de mujeres que hombres. Si crees que solo los hombres rusos enfrentan adicciones preocupantes, espera a ver lo que sucede con algunos osos en Rusia. Por increíble que parezca, los osos de la reserva rusa de Kronotsky tienen una adicción a inhalar parafina. En realidad, son adictos a oler combustible para aviones y gasolina. El problema comenzó cuando los osos encontraron los bidones de combustible que los empleados de la reserva usaban para abastecer helicópteros y generadores. Hace unos años, un fotógrafo que pasó un tiempo en la reserva capturó cómo los osos jugaban con los bidones y olían el combustible antes de caer de espaldas. Para mantener la paz con nuestros amigos rusos, hablemos de la bebida más consumida en Rusia. Y aquí viene la sorpresa. No es el vodka. A pesar de que los británicos son reconocidos mundialmente por su amor al té, los rusos tampoco se quedan atrás en esta tradición. En Rusia, es común que cada persona consuma entre 5 y 10 tazas de té al día. El té negro endulzado con azúcar ha sido el favorito en Rusia durante mucho tiempo, pero los gustos están evolucionando. Hoy en día, el té verde y el té negro sin azúcar están ganando popularidad entre los consumidores rusos. El hábito de beber té está totalmente ligado al clima del país. Seguramente estarás de acuerdo en que no hay nada mejor que una taza de té caliente para combatir el frío penetrante de Rusia, ¿verdad?
Pero el té es solo una de las muchas soluciones creativas que los rusos han encontrado para lidiar con sus bajas temperaturas y mantenerse entretenidos. El ajedrez, por ejemplo, es un pasatiempo popular y un deporte en el que Rusia ha producido numerosos campeones mundiales a lo largo de los años. Sin embargo, los rusos también disfrutan de actividades más extremas para divertirse en el frío, como el hockey sobre hielo y hasta el golf en helicóptero, una versión audaz y emocionante del juego tradicional que se practica desde el aire. Y si piensas que no te atreverías a subir a un helicóptero para jugar al golf, no te preocupes, nadie te va a llamar cobarde. Este deporte definitivamente no es para todos, pero el icónico gorro de invierno ruso, conocido como ushanka, es famoso precisamente por sus orejeras que se pueden bajar para proteger del frío extremo. Sin embargo, hay una curiosa tradición entre los rusos que considera un acto de cobardía bajar las orejeras del ushanka cuando la temperatura está por encima de los 20 grados bajo cero. Esta costumbre tiene raíces en la historia militar del país, donde los soldados rusos demostraban su resistencia al frío manteniendo las orejeras levantadas, hasta que el clima se volvía verdaderamente insoportable. Hoy en día, esta tradición persiste como símbolo de valentía y resistencia al crudo invierno. En las ciudades rusas es común ver a las personas usando el ushanka con las solapas levantadas, incluso cuando las temperaturas caen muy por debajo de cero. Todo un acto de valor que yo no podría cumplir. Pero eso no se compara con la valentía que mostraron los rusos, especialmente los habitantes de San Petersburgo durante la Segunda Guerra Mundial. Todos saben que un alemán con bigote quería lograr lo que Napoleón no pudo, conquistar Rusia. Incluso se dice que ya tenía planeada la celebración de la victoria. En 1941, las fuerzas alemanas sitiaron la ciudad de San Petersburgo, que en ese entonces se llamaba Leningrado. El asedio duró 900 días, dejando a la ciudad sin comunicación con el resto del país y sin recursos esenciales como calefacción y alimentos. A pesar del frío que hacía en Rusia, los habitantes resistieron, miles perdieron la vida, pero no se rindieron. El alemán bigotudo tuvo que retirarse gracias a la resistencia y a los esfuerzos bélicos emprendidos por la entonces Unión Soviética. Gracias a esto, Rusia pudo seguir siendo un país diverso, siendo hogar de numerosas etnias. En toda Rusia viven unos 190 grupos étnicos diferentes. Muchos de ellos tienen rasgos típicos de los pueblos de Asia Central. Un claro ejemplo de esta rica diversidad es la República de Tartaristán, una de las 85 subdivisiones del país, que cuenta con más de 3,5 millones de habitantes que hablan su propio idioma y mantienen tradiciones únicas. Hablando de tradiciones rusas, es difícil no pensar en las famosas matrioskas, que son esas muñecas normalmente de madera que tienen otra muñeca dentro, que a su vez tiene otra dentro, que a su vez ya te haces una idea, ¿verdad? Curiosamente, estas muñecas tan simbólicas de Rusia podrían haber tenido su origen en Japón. Si bien podría haber ciertas dudas sobre el origen de las matrioskas, no pasa lo mismo con Tetris, ese clásico juego electrónico que ha entretenido a generaciones durante décadas. Fue inventado en Rusia, y eso es algo que nadie pone en duda. Tetris es tan ruso como el invierno en Siberia. De hecho, Tetris nació en 1984, en plena era de la Unión Soviética, pero al final pasó a la historia como un invento ruso. Fue ese año cuando Alexei Pajitnov, un ingeniero informático de la Academia de Ciencias de Moscú, creó el juego. Su objetivo, nada más y nada menos que poner a prueba las capacidades de los ordenadores soviéticos. Y vaya que lo logró. Tetris no solo pasó la prueba, sino que se convirtió en un fenómeno mundial. Con sencillez y un toque de genialidad, Alexei Pajitnov nombró su creación Tetris, combinando tetra, la palabra griega que significa 4, porque claro, todas las piezas del juego están formadas por 4 bloques, y tenis, su deporte favorito. Yo pasé muchas horas de mi infancia jugando Tetris, ¿y tú? Si recordar Tetris te ha traído buenos recuerdos, definitivamente este vídeo merece un like. Por los viejos tiempos. Nuestra próxima parada en este viaje será en tren, pero no en cualquier tren, sino en el impresionante ferrocarril transiberiano. Seguro has escuchado hablar de él, pero nunca está de más profundizar un poco. El Transiberiano no es solo un tren cualquiera, es la línea ferroviaria más larga del mundo, extendiéndose a través del enorme territorio ruso desde Moscú hasta Vladivostok.
Inaugurado en 1916, el ferrocarril transiberiano es una maravilla de la ingeniería y cruza 8 zonas horarias, uniendo el oeste europeo de Rusia con el extremo este de Asia. Un viaje completo a bordo de este tren dura alrededor de 7 días, ofreciendo a los viajeros una ventana espectacular a la diversidad geográfica y cultural de Rusia. Imagínate cruzando grandes ciudades, pequeños pueblos remotos, densos bosques, amplias estepas y montañas majestuosas, todo desde la comodidad de tu asiento. Es realmente una experiencia única en la vida. Además de su función crucial en el transporte de mercancías y pasajeros, el ferrocarril transiberiano se ha convertido en un verdadero icono de aventura y romanticismo que ha inspirado a escritores, cineastas y viajeros de todo el mundo. Viajar en el transiberiano es una experiencia inolvidable que permite explorar la inmensidad de Rusia. Dejando atrás las vías del tren y tomando altura, nos dirigimos ahora hacia el Sky Bridge. Prepárate para un subidón de adrenalina en nuestra próxima parada en Sochi, al sur de Rusia. El Sky Bridge es conocido por ser una de las pasarelas más espeluznantes del mundo. Este impresionante puente colgante, que se extiende 439 metros sobre un valle profundo en la región de Krasnaya Poliana, no es para corazones débiles. A 207 metros sobre el suelo, el Sky Bridge ofrece vistas impresionantes de las montañas del Cáucaso y el Mar Negro. Pero cuidado, también puede hacer que te marees un poco si miras hacia abajo. El puente, hecho de acero y cristal, permite ver claramente el vacío bajo tus pies, añadiendo un extra de emoción a cada paso que das. Y para los más aventureros, no solo se puede cruzar el puente a pie. Junto al Sky Bridge hay una tirolina que promete un descenso y una manera aún más emocionante de admirar el paisaje. El Sky Bridge es mucho más que una simple atracción turística. Es un verdadero desafío para quienes buscan emociones fuertes y no le temen a las alturas. Desde un mirador en lo alto del valle, los visitantes pueden apreciar la vastedad de Rusia, un país que se extiende a lo largo de 2 continentes y fusiona lo mejor de Europa y Asia. ¿Sabías que aproximadamente el 70% del territorio ruso está en Asia, pero el 80% de su población vive en la parte europea? Esta distribución desigual crea una fascinante fusión de culturas, tradiciones e influencias. En la parte europea, donde se ubican ciudades famosas como Moscú y San Petersburgo, late el corazón económico y político del país. Aquí encontrarás las infraestructuras más avanzadas y una mayor concentración de gente. Mientras tanto, al este, en la vasta extensión de Siberia, las cosas cambian dramáticamente. La mezcla de Europa y Asia en Rusia crea una diversidad cultural única que es un verdadero espectáculo. Además de su vasto territorio, Rusia cuenta con una gran diversidad de paisajes, aunque no todos son famosos por su belleza. El lago Karachay, ubicado en la región de Chelyabinsk, es tristemente conocido por ser el lago más radiactivo del mundo. Durante la era soviética, se utilizó como vertedero para los residuos radiactivos de la planta de procesamiento de armas nucleares de Mayak. Esto provocó que el lago acumulara niveles extremadamente altos de radiación, haciéndolo peligrosamente mortal para cualquier forma de vida. En algunos rincones del mundo, tomar el sol es un placer, pero en el lago Karachay, 1 hora al sol podría ser tu última. 1 hora puede bastar para causar la muerte por radiación. Para intentar solucionar este problema, en la década de 1990, se vertió hormigón en el lago para intentar contener y minimizar los riesgos. Aunque estos esfuerzos ayudaron, el lago Karachay sigue siendo un recordatorio de las consecuencias de la carrera armamentística nuclear. Este lago es un ejemplo extremo de los desafíos medioambientales que enfrenta Rusia, un legado del pasado industrial y militar que sigue afectando su presente y futuro del país. Aunque el lago Karachay puede dar escalofríos, Rusia también es hogar de algunas de las construcciones más asombrosas y duraderas de la historia. El Kremlin de Moscú, la mayor fortaleza medieval del mundo. Ubicado en el corazón de la capital rusa, el Kremlin no es solo un castillo antiguo, es una verdadera ciudadela bulliciosa que alberga las más importantes instituciones gubernamentales, incluida la residencia oficial del presidente de Rusia. Dentro del Kremlin puedes encontrar catedrales impresionantes, palacios grandiosos y museos que guardan la rica historia de Rusia. Pasear por el Kremlin es como viajar en el tiempo.
explorando siglos de historia rusa en cada rincón. Esta fortaleza representa un símbolo de poder y continuidad de la nación rusa. Así como el Kremlin guarda tesoros históricos, Rusia también puede presumir de algunas maravillas naturales realmente impresionantes. Una de ellas es el lago Baikal, el más profundo del mundo, cuya belleza y misterio atraen a visitantes de todas partes. Situado en la región de Siberia, el lago Baikal es el lago más profundo del planeta, alcanzando una profundidad máxima de 1.642 metros. Es como el Everest de los lagos. Además de su impresionante profundidad, el Baikal es también el lago más antiguo del planeta, con unos 25 millones de años. Este lago cristalino contiene alrededor del 20% de toda el agua dulce no congelada del mundo, lo que lo convierte en un auténtico tesoro natural. El Baikal es famoso por su biodiversidad única, con miles de especies de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Entre sus especies más interesantes está la nerpa, la única foca de agua dulce del mundo. En invierno, el lago se congela por completo, transformándose en una vasta extensión de hielo que atrae a aventureros y fotógrafos de todo el mundo. Al igual que el asombroso lago Baikal, los bosques rusos son una parte vital del ecosistema global. Rusia es uno de los países más ricos en recursos naturales, y sus vastos bosques dan fe de ello. El país alberga alrededor del 20% de los bosques del mundo, cubriendo una superficie de aproximadamente 815 millones de hectáreas. Estos bosques son súper importantes porque absorben dióxido de carbono, ayudando a reducir los efectos del cambio climático. La taiga, el mayor bosque boreal del mundo, se extiende por gran parte de Rusia y está llena de una increíble variedad de plantas y animales, incluyendo especies famosas como el tigre siberiano y el oso pardo. Los bosques rusos no solo son esenciales para el medio ambiente global, sino que también tienen un gran valor económico y cultural. Proporcionan madera y muchos otros productos, y son vitales para las comunidades indígenas que viven en ellos. Pero estos bosques también enfrentan grandes amenazas, como la tala ilegal y los incendios forestales, que requieren constantes esfuerzos de conservación. Vamos a explorar una de las ciudades más contaminadas del mundo. Norilsk, ubicada en el norte de Siberia, es conocida por ser una de las ciudades más contaminadas del planeta. Esta ciudad industrial es famosa por sus minas de níquel, cobre y paladio, lo que ha causado una enorme degradación del medio ambiente. Las actividades mineras han llevado a niveles de contaminación del aire y del suelo, creando una atmósfera tóxica que afecta gravemente a la salud de los habitantes. Las condiciones en Norilsk son tan graves que la vegetación que rodea la ciudad ha sido gravemente dañada, creando paisajes desolados y contaminados. Los efectos son realmente alarmantes, con altas tasas de enfermedades respiratorias, cáncer y otras afecciones relacionadas con la exposición a contaminantes. La ciudad está prácticamente aislada del resto del país, solo accesible por vía aérea o fluvial, lo que dificulta aún más las condiciones de vida de sus habitantes. No te lo recomiendo, pero si quieres vivir una aventura extrema, puedes ir. No pasa lo mismo con todas las ciudades rusas, ya que algunas son tan secretas que ni siquiera los propios rusos pueden visitarlas sin permiso especial. Durante la época soviética, Rusia desarrolló varias ciudades cerradas o ciudades secretas que eran completamente desconocidas para el público y no figuraban en ningún mapa oficial. Estas ciudades solían ser centros de investigación militar, desarrollo de armas nucleares y otras actividades muy delicadas. Un ejemplo famoso es la ciudad de Sesnogorsk, que fue creada específicamente para la producción de plutonio destinado a armas nucleares. Hoy en día, muchas de estas ciudades todavía operan bajo estrictas medidas de seguridad y siguen siendo inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos rusos y extranjeros. Los residentes de estas ciudades disfrutan de beneficios especiales, como mejores condiciones de vida y un mayor acceso a bienes y servicios, a cambio de su cooperación y discreción. Incluso después del colapso de la Unión Soviética, algunas de estas ciudades han mantenido su estatus secreto debido a la importancia estratégica de sus actividades. La cultura del secreto y aislamiento de estas ciudades las hizo súper misteriosas, y ese misterio sigue hasta hoy. Rusia definitivamente está llena de enigmas fascinantes,
Pero, por otro lado, la química dejó de ser tan misteriosa gracias a un científico ruso que presentó el resultado de años de estudio, la tabla periódica de los elementos. Una de las herramientas más fundamentales de la química fue creada por el ruso Dmitri Mendeleev en 1869. Mendeleev organizó los elementos conocidos según sus propiedades químicas y físicas, dejando espacios en blanco para los elementos aún no descubiertos. Predijo que se encontrarían nuevos elementos que encajarían perfectamente en su tabla, mostrando una increíble visión científica. La tabla periódica de Mendeleev no solo hizo más fácil entender la química, sino que también cambió la manera en que los científicos veían la estructura de la materia. La contribución de este científico a la ciencia es inmensa y sigue influyendo en el estudio de la química a día de hoy. En su honor, el elemento número 101 fue llamado Mendelevium. La tabla periódica es un testimonio duradero de la habilidad de Mendeleev para ver patrones donde otros solo veían caos. Lo que falta es una tabla periódica geográfica para organizar y facilitar el estudio de los países con los que limita Rusia. No es fácil seguir la pista de los nombres de tantos países. Rusia tiene el récord mundial de fronteras terrestres, compartiendo límites con 16 países. Entre ellos están Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Azerbaiyán, Kazajstán, China, Mongolia, Corea del Norte y los estados no reconocidos de Abjasia y Osetia del Sur. Esta vasta red de fronteras muestra la inmensidad del territorio ruso y la diversidad geopolítica de la región. Cada frontera trae sus propias complejidades políticas, culturales y económicas. Rusia maneja una serie de tratados y acuerdos con estos países para regular el comercio, la seguridad y otros aspectos de las relaciones bilaterales. Y, si te has fijado, he mencionado a Polonia y Lituania entre los países fronterizos con Rusia, pero a primera vista en el mapa parecería que estos países no son vecinos directos de Rusia. Pero si miramos más de cerca, encontramos el enclave de Kaliningrado. Kaliningrado es una parte de Rusia que se encuentra entre Polonia y Lituania, separada del resto del país. Esta región tiene una historia fascinante, ya que antes formaba parte de Prusia y se llamaba Königsberg. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue anexionada por la Unión Soviética y pasó a llamarse Kaliningrado. Kaliningrado es vital para Rusia por su ubicación en el mar Báltico, que le da acceso a aguas navegables durante todo el año, sin el problema de los puertos helados. La ciudad es famosa por su arquitectura histórica, como la Catedral de Königsberg, y por ser el lugar de nacimiento del famoso filósofo Immanuel Kant. Kaliningrado es un importante centro pesquero e industrial que contribuye a la economía regional. La región también alberga una gran base militar rusa, lo que refuerza su importancia estratégica en el panorama geopolítico actual. Desde Kaliningrado, viajemos a lo largo y ancho de Rusia para descubrir una curiosa tradición que podría ahorrarte muchos malentendidos. Si alguna vez decides regalar flores a un ruso, hay una tradición única que debes conocer. Las flores siempre deben regalarse en números impares. Esta costumbre está muy arraigada y se sigue al pie de la letra, especialmente en cumpleaños, celebraciones y encuentros románticos. Los números impares de flores se consideran signos de buena suerte y alegría, mientras que los números pares se reservan para funerales y ceremonias luctuosas, asociándose con la muerte y la desgracia. Esta tradición puede parecer extraña para quienes no están familiarizados con ella, pero es un detalle cultural importante que los rusos observan muy seriamente. Si has logrado impresionar con las flores, es hora de subir la apuesta. Invita a tu pareja romántica a un paseo. ¿Quieres causar una impresión inolvidable? Llévala a uno de los museos más famosos de Rusia. Pero no te sorprendas por el personal que allí trabaja. En el mundialmente famoso Museo del Hermitage de San Petersburgo, los gatos tienen un papel muy especial en la protección de las valiosas colecciones de arte. Esta tradición comenzó en el siglo XVII, cuando la emperatriz Isabel I ordenó introducir gatos en el palacio para combatir la plaga de ratas. Desde entonces, los gatos del Hermitage se han convertido en una parte muy querida del museo.
Así que mientras disfrutas del arte, también podrías encontrarte con algunos guardianes felinos cuidando las obras maestras. Hoy en día, unos 70 gatos viven allí y se encargan de mantener a los roedores alejados de los preciados objetos. Son tan importantes que tienen su propio equipo de cuidadores y un veterinario especializado. Además, se les celebra con un Día de los Gatos del Hermitage cada primavera, donde el público puede conocer a estos felinos. Estos gatos tienen su propio pasaporte y son adoptados por familias cuando se jubilan de sus trabajos. Terminamos nuestro viaje por las maravillas de Rusia. ¿Qué país te gustaría descubrir? Te leo en los comentarios.